buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veas esto, que es Diario de un Vapeador. Hoy vamos a tratar el tema de si el vapeo sirve, funciona para dejar de fumar. Para ello vamos a ver algo de lo que nos dice la evidencia de algunas investigaciones y después vamos a ver la experiencia, ¿no? Mi experiencia con esto de dejar de fumar con el vapeo. Así que vamos allá. ¿Sirve el vapeo? ¿Funciona el vapeo para dejar de fumar? Bueno, el primer estudio, vamos a ver, es la revisión actualizada Cochrane, que bueno, concluye que en efecto el vapeo puede servir para dejar de fumar, puede ayudar a las personas a dejar de fumar. Sin embargo, bueno, dice que se necesita más evidencia. Hay que tener en cuenta que el vapeo es algo relativamente nuevo, incluso para la ciencia. Y entonces siempre deja esta puerta abierta, ¿no? De que es necesaria más evidencia. Aún así, no hay evidencia tampoco de enfermedades o muertes relacionadas con el vapeo. Pero yo creo que es razonable que la ciencia deje esa puerta abierta, ¿no? A que es necesaria más investigación. Es una revisión de 50 estudios que comprenden a 12.000 adultos, más de 12.000 adultos, y compara el uso de vapeadores con terapias de reemplazo de nicotina, como los parches y los chicles, la vareniclina, y vapeadores sin nicotina. También considera el apoyo conductual y la ausencia de este apoyo conductual. Y algunos estudios incluyeron el uso de terapias de reemplazo de nicotina junto con vapeadores. Los resultados muestran que más gente deja de fumar con los vapeadores con nicotina que usando terapias de reemplazo de nicotina. 6% consiguen dejar de fumar con terapias de reemplazo de nicotina y 10% lo hacen con vapeadores con nicotina. Esto muestra que es más eficaz, casi el doble de eficaz. Los números son conservadores, ¿verdad? En comparación con otros estudios como alguno que veremos después. Hay una nota aquí de la autora, ¿no? de la, digamos, investigadora que encabezó el equipo que elaboró este estudio. Dice que es importante que este estudio continúe actualizando la evidencia para poder informar a profesionales de la salud y responsables de la regulación de estos productos para determinar con más exactitud los beneficios o daños potenciales que pudieran tener los vapeadores. Como les digo, es bastante conservador, digamos, con respecto al uso de los vapeadores, al menos bajo mi punto de vista, es bastante conservador. Y aún así le da una eficacia mayor, ¿verdad?, que las terapias de reemplazo de nicotina. Vamos con el siguiente. Este es un estudio, una prueba aleatoria. También compara el uso de vapeadores y terapias de reemplazo de nicotina para dejar de fumar. Un total de 886 participantes, a quienes al azar se les asignó el medio de reemplazo de nicotina que eligieran, o cualquier combinación, o un kit de inicio, un vapeador, kit de inicio, con líquido de 18 miligramos por un mililitro de nicotina, con la recomendación de comprar líquido adicional cuando se les terminara, con la concentración de nicotina de su elección. Se complementó apoyo conductual de al menos 4 semanas
y se consideraba que un resultado era positivo, o digamos para tener en cuenta, si la persona dejaba de fumar durante un año y reportaba el uso y sus síntomas respiratorios. ¿Qué resultó? Resultó que el 18% de los que eligieron el vapeador, el cigarrillo electrónico, superaron un año sin fumar. Y el 9.9% de los que eligieron terapias de reemplazo de nicotina lograron ese año sin fumar. Es prácticamente el doble la eficacia del vapeo con respecto a las terapias de reemplazo de nicotina. Los síntomas que reportaron, bueno, pues 65, un poquito más del 65% de los que usaron el vapeo y el 51% de los que usaron terapias de reemplazo de nicotina reportaron irritación de boca o garganta. Náuseas, la reportaron un poquito más del 31% de los que usaron el vapeo y casi el 38% de los que usaron terapias de reemplazo de nicotina. Los que usaron el vapeador reportaron más disminución de tos y flemas que los que usaron terapias de reemplazo de nicotina. Y en cuanto a la falta de aire, no hubo ninguna diferencia entre ambos grupos. La conclusión a la que llega este estudio es que el vapeador, el cigarrillo electrónico, no me gusta mucho el cigarrillo electrónico, pero bueno, es un término que creo que está más extendido y pues tampoco queremos crear cierta confusión, ¿no? Es más efectivo para la cesación tabáquica que las terapias de reemplazo de nicotina, cuando ambas opciones se acompañan del apoyo conductual. Casi el doble, como hemos visto en las estadísticas. Un poquito más, digamos, de eficacia le otorga este estudio que vimos en la revisión Cochrane. Lo que sigue es un artículo publicado en un medio electrónico de Irlanda, que incluye datos de un estudio hecho en el Reino Unido, y habla de que a 668 participantes se les refirió a un programa para dejar de fumar entre diciembre de 2019 y julio de 2021. Y de esos 668, 340 cambiaron el voucher para obtener un cigarro electrónico, un vapeador, un kit de inicio también. Y de esos 340, 143, es decir, el 42%, dejaron de fumar en 4 semanas. El promedio de edad fue de 41, casi 41 años y medio. Se realizó en el condado de Norfolk, en Inglaterra. Bueno, aquí comenta la noticia que se va o ha sido llevado a otras partes del país, pues para conseguir que más personas dejen de fumar. Digo, un 42% es un porcentaje bastante importante, mucho más de los que vimos en los otros dos estudios que acabamos de comentar. Este estudio fue publicado, por cierto, este año, en 2022. Aunque, bueno, el periodo del estudio fue, como decía antes, entre diciembre de 2019 y julio de 2021. La investigadora que lideró el equipo que realizó este estudio comentó que los descubrimientos, los hallazgos, la investigación mostró que el vapeo es una manera efectiva de dejar de fumar comparado con las terapias de reemplazo de nicotina, como los parches y los chicles, y que los vapeadores son ahora la forma más popular de dejar de fumar. Y también añade que lo dirigieron o lo quisieron enfocar a personas vulnerables en situaciones de desventaja, que habían
intentado dejar de fumar antes y no lo habían conseguido por otros medios, ¿no? Lo que sigue a continuación es una serie de gráficas de varios países. Esta que estamos viendo es de Francia, pero lo que llama atención de estas gráficas es que a medida que aumenta el porcentaje de vapeadores, desciende el porcentaje de fumadores. Aunque sea, por ejemplo, en este caso de Francia, que sean, digamos, variaciones de porcentaje de vapeadores, el aumento es, digamos, relativamente poco, ¿sí? Pero vamos viendo cómo según sube, como decía, el porcentaje de vapeadores, desciende el número de fumadores. En el caso de Francia, hasta donde yo tengo entendido, es similar al del Reino Unido, es decir, los doctores, los médicos del servicio de salud no recetan los vapeadores, pero sí los recomiendan, sí entra digamos, en las posibles opciones que se ofrecen a la persona, al paciente, cuando llega, digamos, pidiendo asesoría sobre cómo dejar de fumar. No como en Australia. En Australia sí lo recetan, ¿sí? Está limitada la venta, está muy restringida la venta, no lo puede comprar cualquiera, solo se puede adquirir por medio de receta médica. Aquí en Francia sí se pueden comprar y los médicos los recomiendan. Esta gráfica es de Canadá. Aquí se ve mucho más claro cómo es prácticamente ambas líneas son un espejo, ¿sí? Incluso se puede ver, aumentan el número de vapeadores, desciende el número de fumadores. Cuando el número de vapeadores desciende, aumenta el número de fumadores. A pesar de que la gráfica alcanza solo hasta 2019, estaría interesante ver más adelante. Intentaremos conseguir estadísticas un poquito más actualizadas. Pero vean las gráficas, es como un espejo, ¿no? El que no vea una correlación aquí, o está ciego o no quiere verlo, ¿verdad? El siguiente es el Reino Unido. Como ya comenté, en el Reino Unido, digamos que hay una política muy abierta y flexible hacia la venta de vapeadores, pero también se puede apreciar esto. Aumenta el número de vapeadores, desciende el número de fumadores. En el Reino Unido hay que tener en cuenta que hasta en hospitales hay tiendas de vapeo, digamos, con personal bastante profesionalizado y, digamos, informado sobre esto para que precisamente puedan informar a las personas que llegan con esa recomendación de su médico de que el vapeo es una opción para dejar de fumar. Nueva Zelanda, el caso de Nueva Zelanda, véanlo, o sea, es un espejo. Las gráficas son un espejo. A medida que ha subido el número de vapeadores, ha bajado el número de fumadores. El caso de Nueva Zelanda es especial. Esta gráfica está un poquito más actualizada, llega hasta 2020-2021. Hay que mencionar que en Nueva Zelanda sí, los vapeadores sí forman parte, digamos, del sistema de salud en cuanto a la cuestión de dejar de fumar. Ellos se han propuesto políticas un poquito más agresivas contra el consumo de tabaco combustible, pero usando el vapeo como el principal medio, ¿de acuerdo? Estas medidas las empezaron a aplicar, si mal no recuerdo, en 2020. Vean la gráfica, 2019-2020, como si ya de por sí el número de vapeadores y el número estaba subiendo y el número de fumadores estaba descendiendo. En ese periodo de 2019-2020 es cuando se da digamos, una variación mucho más notoria, ¿verdad? Entonces, repito lo de antes, quien no vea una correlación en esto es que definitivamente o está ciego o no quiere verla, ¿verdad? Vamos con más. Este estudio
son, dice, asociaciones entre, digamos, el empezar a vapear y la cesación tabáquica. Y dice que varía dependiendo de los planes que uno tenga para dejar de fumar, si tienes la intención o no tienes la intención de dejar de fumar. Es un estudio longitudinal, es decir, a través del tiempo, ¿sí? Y bueno, ahí están los nombres de los autores. Se basa en encuestas que se hicieron en 2016, 2018 y 2020 en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. Y encontró que de los fumadores que no planean dejar de fumar, es decir, no tienen intención de fumar, dejar de fumar, perdón, 32.4% lo consiguen a través del vapeo, 6.8% lo logran por otros medios. Es digamos, unos números más cercanos al experimento de Inglaterra que comentábamos, que era del casi 42% más o menos de eficacia del vapeo. Esto es 32.4%, digamos, que incluso hasta en otros estudios que ustedes mismos pueden ver con una búsqueda en internet, más o menos el porcentaje de eficacia está alcanza ese 40%. Yo he llegado a ver del 20%, del 32.4%, el más conservador, el de la revisión Cochrane, que es como del 10%, pero siempre superando a otras terapias de reemplazo de nicotina, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Funciona? Pues, de que funciona y funciona más que las terapias de reemplazo de nicotina, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la evidencia, lo que nos dicen estas investigaciones. Yo fumaba una cajetilla o cajetilla y media, entre 20 30 cigarros, algunos días más, pero de ahí no bajaba. Todo lo asociaba a fumar. Trabajar con la computadora, conducir, tomarme un café, tomarme una cerveza, pasear, todo lo asociaba al cigarro. Para mí era muy complicado dejarlo. Lo intenté en varias ocasiones, probé parches y chicles, sobre todo chicles, un par de veces o tres. No me funcionó. También traté con mi propia voluntad, así nada más dejarlo. Tampoco me funcionó. Máximo tiempo que estuve sin fumar, yo creo que fueron como quizá 2 días, no más, o 3. Un buen día, un amigo llevaba uno de estos vapeadores. Era uno bastante sencillo, un all-in-one de estos, de una sola pieza con claromizador. Y pues le pregunté, porque bueno, él en realidad no fumaba mucho, pero él me dijo que, pues que estaba probando, llevaba ya un par de meses sin probar un cigarro. Él de hecho ahora ya en la actualidad ya ni fuma ni vapea. Y él dice que bueno, pues a él le funcionó. Yo hasta ahora sí había oído, hasta ese momento, perdón, sí había oído hablar de los cigarros electrónicos, pero no tenía mucha información ni me había interesado mucho en ello. Quizá porque influido por la información que había en aquel momento, que era que pues era más o menos lo mismo. Entonces dije, bueno, si es más o menos lo mismo, entonces pues, no sé, sigo fumando y ya lo dejaré de otra manera, ¿no? Entonces me dio por probar. Este amigo mío me recomendó una tienda. Yo fui a esa tienda, ahí me asesoraron, me explicaron, y pues lo intenté. La verdad no tenía yo mucha convicción de que me fuera a funcionar, pero empecé
sabía raro porque obviamente acostumbrado al humo del tabaco, un líquido de 12 miligramos por mililitro de nicotina con sabor a sandía, pues la verdad se me hacía raro. Probé, como digo, y vi que pues no me hacía falta el cigarro, o sea, me funcionó. Me funcionó tanto que yo no volví a fumar. Desde ese momento, hace ya como digo, 6 años, sí, porque yo fumé durante 24 años más o menos, y hace 6 que no fumo, y no fumo gracias al vapeo. A mí sí me funcionó. Conozco gente que lo ha intentado con un vapeador y pues no le ha funcionado, pero conozco mucha más gente que sí le ha funcionado, igual que a mí. Conozco gente que también probó con el cigarro electrónico un tiempo, estuvo sin fumar, pero terminó recayendo. Quizá después algunos también lo han recuperado, el vapeador. Pero, insisto, a mí sí me funcionó, a mucha gente le funciona. Yo sí admito, yo creo que todos podemos admitir que pues haya gente a la que no le funciona. Pero creo que lo importante aquí, el mejor consejo que se puede dar es dejen de fumar. De la manera que sea, pero dejen de fumar. Si les funcionan los chicles, adelante. Si les funcionan los parches, adelante. Si les funciona la vareniclina, adelante. Aunque bueno, hay algunas cosas por ahí con la vareniclina. Algunas, digamos, cuestiones debatibles. Adelante, pero deja de fumar. Si te funciona el vapeador, adelante, deja de fumar. A mí, además de eso, me ayuda a mantenerme lejos del tabaco. Y bueno, pues yo creo que nada más que añadir. De cómo me siento, de cómo mi salud ha mejorado, quizá hablaremos en otro video en el que hablaremos al respecto de ese tema. Pero bueno, insisto, a mucha gente le funciona. Los porcentajes de eficacia ahí están en los estudios, varían. En promedio yo diría, de lo que he visto y de lo que hemos visto aquí en este video, yo creo que puede andar entre cerca del 40% de eficacia. Puede haber estudios que incluso lo aumentan, pero bueno, haciendo un promedio, unas 4 personas de cada 10 que intentan dejar de fumar con el vapeador, pues les funciona, ¿verdad? Hay incluso, ahora que estamos en la sección de la experiencia en experiencia, pero hay alguna encuesta que creo que es de España en la que dice que pues, a más del 90% que lo intenta deja de fumar o por lo menos reduce el consumo de cigarrillos combustibles. Pues esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y darle like. Vapea libre, vapea seguro. Hasta la próxima.